Aquí está hablando el apóstol Pablo de su hijo, de Onésimo. Onésimo, igual que Timoteo, son hijos del apóstol Pablo. En el versículo anterior lo dice. En el versículo anterior dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces alguien dirá: ¿cómo hizo él, siendo el apóstol Pablo, siendo hombre, cómo hizo él para engendrar? Y lo engendró en la prisión. Uno se imaginaría: el apóstol Pablo entonces tenía así 9 meses. No se refiere a eso. Porque si no preguntaría uno, entonces, ¿quién fue la mamá? Pero ahí él mismo dice: a quien engendré. Entonces, Onésimo está hablando, este versículo del día de hoy está hablando de Onésimo. ¿Y qué dice? Nos era inútil. Así dice de Onésimo, ¿no? Nos era inútil a ti y a mí, pero ahora nos es útil. En la Biblia, cuando miramos la palabra inútil, en la Biblia aparece más exactamente en 3 versículos de la Biblia. Hay 3 versículos de la Biblia que hablan de la palabra inútil. ¿Dónde podemos ver esos 3 versículos? En Romanos capítulo 3, versículo 12. Ahí dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa parte final que dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, aparece en 3 versículos de la Biblia. Está en Salmos capítulo 14, versículo 3, y está en Salmos capítulo 53, versículo 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa parte es exactamente la misma, pero la parte inicial es la que cambia. No sé si ustedes vieron un video que subimos, nos tocó quitarlo, pero lo tuvimos como una semana, de las evidencias soportadas. Para que un testimonio sea veraz, las personas que dan testimonio no deben decir exactamente lo mismo. Prácticamente uno es complemento de lo que dice el otro. Por ejemplo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cómo lo dice Salmos 14:3? Todos se desviaron, a una se han corrompido. Así dice. Entonces, eso de a una se hicieron inútiles es cuando entró la corrupción, cuando toda la humanidad se corrompió. Porque dice a una se han corrompido. Y bueno, ciertamente, como lo dice Romanos 3:12, está hablando en pasado. Se hicieron inútiles. Pero cuando miramos cómo lo dice Salmos capítulo 14, versículo 3, lo dice en presente perfecto. Igual pasa con Salmos capítulo 53, versículo 3. También usa el mismo presente perfecto. Hay una diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53. En ambos el versículo 3, versículo 3, versículo 3. Cuando dice todos se desviaron, hay una variación en el versículo 3 del Salmo 53. Ahí dice: cada uno se había vuelto atrás. No sé si se dan cuenta, ¿no? Pero está aclarando, el uno es complemento del otro. Cuando nos volvimos atrás, cuando miramos Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así dice el Salmo 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ser inútil, ¿qué es? ¿Por qué en un solo momento de la historia toda la humanidad quedó convertida en inútil? ¿Por qué? ¿En qué momento? Ese momento fue en Adán, en Génesis 3. En Génesis 3 toda la humanidad quedó convertida en inútil. Sabemos, ahí inicia, Génesis capítulo 3 inicia diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Entonces sí, Satanás es más astuto que todos nosotros. Nadie le puede ganar a Satanás en astucia. Eso es bíblico. Hay religiones que pretenden amarrar a Satanás y dicen así: te ato, te encargo. Yo estuve en una religión de esas y yo recuerdo que haciendo guerra espiritual nosotros así marchábamos y decíamos: lo tengo debajo de mis pies, Satanás está ahí, te pisoteo la cabeza así. Y decíamos así: te ato con un cordón de plata, te ato y te arrojo a lo más profundo del abismo. Pero ¿qué era lo sorprendente? Al día siguiente ya se había soltado, porque al día siguiente, cuando hacíamos guerra espiritual, otra vez teníamos que hacer lo mismo: te pisoteo la cabeza, te ato con un cordón de plata y te arrojo a lo más profundo del abismo. ¿Y qué creen que pasaba al día siguiente?
otra vez se había desatado, se había soltado, porque otra vez cuando estábamos haciendo guerra espiritual, otra vez le pisoteábamos la cabeza, otra vez lo atábamos y otra vez lo arrojábamos. No, eso era algo que se hacía por técnicas de manipulación mental. Todo eso tiene un sentido de manipular. Hay videos donde hemos explicado, no es el tema del día de hoy. Cuando se va a pedir plata, se tienen que aplicar esas técnicas. Y en esos lugares donde no enseñan el Evangelio, se aplican técnicas de manipulación. Lo hacen inconscientemente, lo hacen porque se copian el esquema de una que sí lo hace conscientemente. Casi siempre de una mega, se copia el esquema. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Para qué? Para manipular el subconsciente. De esa manera que se obtienen ingresos. Esa es la característica para ser mega. Ya esto también lo hemos hablado en otros videos, pero acá estamos viendo en especial porque dice el apóstol Pablo de Onésimo, Filemón, capítulo 1, versículo 11, que en otro tiempo nos fue inútil, pero ahora es útil para todo. Es útil para ti, para mí, para Filemón, para el apóstol Pablo. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es ser inútil? En Adán toda la humanidad quedó convertida en inútil. Satanás es más astuto que todos nosotros, pero ¿Satanás puede tener sabiduría? No. Astucia sí, sabiduría no. ¿Quién es sabio? Dios. El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Entonces, ¿Satanás nos puede engañar a nosotros? Sí. ¿Puede engañar a Dios? No. ¿Dios sabía que Satanás iba a hacer eso que hizo con Adán? Dios sabía. A Dios no lo tomó por sorpresa. Entonces, ¿Dios por qué lo permitió? Ya que a una, toda la humanidad nos convertimos en inútiles, también a una sola, en nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad tuvo franca entrada delante de Dios. Entonces Satanás quiso separarnos de Dios y lo logró. Logró que toda la humanidad se hiciera inútil, se corrompiera, como lo dice el Salmo 14, versículo 3. Satanás logró eso, logró la corrupción. Y también lo dice el Salmo 53:3, logró la corrupción. Cada cual se apartó por su camino, lo dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos habíamos apartado. O como dice el Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás. Eso es, todos nos desviamos. No, ¿por qué dice se había vuelto atrás? Si Dios va hacia la derecha, si Dios es en este sentido, el ser humano que hizo esto. Se fue en el sentido totalmente opuesto. Eso es lo que hizo Satanás con toda la humanidad. Pero el ser humano cree que está yendo en sentido contrario a Dios. El ser humano no piensa que está yendo en sentido. El arrepentimiento verdadero, lo explicamos hace poco de una manera gráfica, es precisamente cuando una persona se da cuenta, da la vuelta y se va hacia Dios. Pero no porque la persona quiera o porque aprieta los ojos y diga yo amo a Dios con todo mi corazón. No. Una persona puede estar haciendo eso, puede estar haciendo guerra espiritual, puede estar haciendo ayuno, dar diezmo, dar ofrenda, puede hacer lo que quiera. Pero si esa persona todavía se considera pecadora, esa persona está yendo en sentido contrario a la palabra de Dios. Satanás fue el que nos convirtió en pecadores. ¿Quién hizo que las personas se convirtieran en pecadoras? Satanás. En ese punto de la historia, cuando todos a una nos corrompimos, todos nos volvimos pecadores. A eso se refiere la corrupción. Todos a una nos hicimos inútiles, todos nos hicimos pecadores. Las personas, por desconocer esto, con su boca dicen, todos somos pecadores. Y a la vez con la misma boca dicen, pero yo soy hijo de Dios. Eso es imposible. El pecador, bíblicamente, es hijo del diablo. Todavía está en el poder de Satanás. Espero que con ese conocimiento que han adquirido el día de hoy, meditando sobre esto que hemos escudriñado el día de hoy, logren pasar al verdadero arrepentimiento, es decir, pasar de la potestad de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, permite que las personas que se conectaron el día de hoy, considerando tu palabra, meditando sobre lo que dice tu palabra, no sigan pensando que son hijos de Dios solo porque desean ser hijos de Dios. No sigan pensando que son hijos de Dios solo porque llevan años asistiendo a una supuesta iglesia cristiana. No sigan considerándose hijos de Dios porque llevan tiempo pastoreando una supuesta iglesia cristiana. Si todavía son pecadores, son enemigos de Dios, se han corrompido, siguen siendo inútiles. Onésimo pasó a ser útil porque ¿de qué manera alguien se hace útil delante de Dios? Cuando recibe la salvación, cuando pasa de ser pecador a ser justo. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy o que van a ver esta corta predicación
de 10 minutos, permite que se puedan volver a ti. Es decir, permite que puedan ser uno solo contigo. Puedan dejar de alejarse de ti, es decir, puedan arrepentirse verdaderamente. Dale la potestad de ser hechos hijos tuyos, así como nos lo has dado a nosotros, como nos has permitido pasar de ser pecadores a ser justos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Y estrenándose, ¿no? Estamos estrenándose cada vez más, cada vez mejor para la obra del Evangelio. Cada vez mejor, gracias a Dios. Dios es el que da, Dios es el que permite todo lo que tenemos en este momento. Nos vemos dentro de poco. Ay, no, hoy es sábado. Esta noche, Jason. Esta noche no se pierdan, por favor, a Jason compartiendo la palabra. Esta noche dentro de 14 horas. Nos vemos. Chao.